descubierto. Comisión por exceso de límite. Comisión por descubierto. Monitorio. Rectificación de datos. Cláusula suelo. Comisiones improcedentes. Embargo. Reclamaciones. Seguros mal contratados. FAU Radio. La guía antiusura para tiempos revueltos. Aquí comienza la emisión de FAU Radio. Hola, bienvenidos a la primera emisión en directo de FAU Radio. Queremos que la información antiusura que ofrecemos en el foro, www.foroantiusura.org, llegue a mucha más gente. Y hemos pensado que esta herramienta, la radio online, podría dar buenos resultados. Y aquí estamos, en ello estamos. A ver qué pasa. Nuestra lucha comenzó años atrás con una mala experiencia de un usuario de banca, un préstamo, una cuenta que quedaba descubierto y unas comisiones. Por eso he pensado que comenzar esta serie de programas hablando de la comisión por descubierto en cuenta tendría mucho sentido. Pongámonos en situación. Tenemos una cuenta en la que no hay dinero y entra el recibo del teléfono, por ejemplo. Como ya he dicho, en la cuenta no hay dinero. ¿Qué ocurre entonces? El banco, que es una empresa que siempre piensa en su cliente, se hace cargo del importe de esa factura. ¿Qué ganamos? Que seguimos teniendo línea de teléfono, ¿es así? Luego, ¿podemos decir que el banco nos ha prestado un servicio? ¿No? El banco presta un servicio que el usuario paga abonando los intereses por descubierto en cuenta. Un servicio, un pago. Pero además, el banco nos va a cargar en la cuenta una comisión que ahora mismo ronda a los 35 euros. A ver, atentos. La comisión por descubierto en cuenta. Vamos a ver. Si ya hemos comentado que se ha prestado un servicio y este ha sido pagado con los intereses por descubierto en cuenta, ¿a qué servicio prestado corresponde el cobro de esta comisión? A ninguno. Atentos porque además de la comisión por descubierto en cuenta, algunos también cobran comisión por apertura de descubierto, comisión por máximo descubierto en cuenta. Ninguna de estas comisiones corresponde a algún servicio prestado por el banco. Si además de los intereses por descubierto en cuenta nos cobraran alguna de estas comisiones, estaríamos pagando 2 veces por el mismo servicio. ¿Qué? Amiguito el banco, ¿eh? Según la orden ministerial de 12 de diciembre, BOE 19 en su número 5, en ningún caso podrán cargarse comisiones o gastos por servicios no prestados o solicitados en firme por el cliente. Las comisiones o gastos repercutidos deberán responder a servicios efectivamente prestados o a gastos habidos. He aquí el porqué de poder y deber reclamar estas comisiones al banco. Si necesitáis más información, la tenéis toda en el foro. Os doy la dirección: www.foroantiusura.org. Los escritos, los pasos, la forma en la que debéis presentar vuestras reclamaciones. Todo lo tenéis ahí gratis. ¿De acuerdo? Nadie os va a preguntar por qué habéis gastado o dejado de gastar. Nada. No queremos saber vuestras vidas. Queremos que solucionéis vuestras vidas y si podemos colaborar en algo, en ello estamos. Bueno, pues yo creo que con esta nota hemos empezado bien. La semana que viene dedicaremos un tiempo a la comisión por reclamación de deuda vencida o por reclamación de cuota impagada o, lo que es lo mismo, la comisión que nos encasquetan cuando pagamos con retraso la cuota del préstamo personal, de la tarjeta de crédito o la hipoteca. Y además,
nos adentraremos en el maravilloso mundo de los seguros bancarios. De la mano de Ignacio. Foro Antiusura. Visítanos en www.foroantiusura.org. Tener nociones de economía no está de más. Qué bien nos hubiera venido, ¿verdad?, a más de uno conocer el término revolving hace unos años. Ahora hay más de uno que tiene revolving en el estómago solo de pensarlo. En fin, como decía, tener nociones de economía no está de más, ¿vale? Pero si además esas nociones las centramos en la economía doméstica, pues yo creo que aún mejor, ¿vale? Creo. Vamos a ver si es cierto. Este es el espacio de nuestra compañera Teresa. ¿Sabías que cuando cocinas, si pones la tapa a la cacerola, consigues el mismo efecto que si cocinas a fuego fuerte, pero con la mitad de gasto, porque puedes bajar la potencia del fuego? O que si sabes usar correctamente los electrodomésticos, y a qué horas, y cómo alternarlos, puedes reducir tu consumo eléctrico, además de permitirte cambiar la potencia contratada. Todo esto y mucho más, en los trucos y consejos que te ofrece Teresa en Economía Doméstica. Hola, Teresa. Hola, buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos los oyentes de FAU Radio. Bueno, ahora no sabemos qué decir, si buenas noches, buenos días, porque con esto de los podcasts, como cada uno se lo descarga y lo escucha cuando quiere, ¿verdad? Bueno, pero como luego lo escucharán cuando quieran, vamos a dar las buenas noches, que es la hora que estamos emitiendo en directo. Y que sí, un respeto por los que están ahí, ¿verdad?, en directo, escuchando y aguantando. Eso es. Y también hay que decir que si nos podéis seguir también por Twitter, nos podéis seguir por Facebook, y en el foro ahora mismo hay gente tecleando, dándole ahí fuerte, fuerte, no os paséis. Cuidado también con el perro, ya he leído que hay alguien por ahí que, en fin, lo del perro, luego lo comentaremos. No Teresa. sé, me parece que hay algún problema con el acceso, que está denegando el acceso a los foreros. A ver si es que va a haber mucha gente entrando y no lo va a permitir. Estaría muy bien eso también. A mí tampoco me deja acceder, ¿eh? Estoy aquí probando. De cualquier forma, continuamos con la emisión y se cuelga el podcast y ya se escucha después. Vale, muy bien. Bueno, pues a ver, Teresa, ¿qué tema has elegido para hacer tu presentación, tu puesta de largo en el programa? Bueno, vamos a seguir hablando de la factura de la luz, que la tenemos aquí todos los días, que es algo que tenemos que soportar todos los días y gastar todos los días. Entonces, ya hemos estado hablando y comentando que la manera de empezar a ahorrar ahora mismo en la factura de la luz, puesto que va a haber subidas, va a haber un cambio de tarificación por horas, según nos dice el gobierno. La única manera de bajar ahora mismo el recibo de la luz es bajar la potencia contratada, que siempre hay que tener en cuenta los aparatos eléctricos que tenemos en casa, la frecuencia con que los enchufamos, cuántos a la vez ponemos, y con arreglo a esto, pues podemos intentar bajar la potencia contratada y con ello bajar la factura de la luz. Ponemos un caso concreto. Teresa, tú en su momento, cuando estuvimos haciendo pruebas, nos comentaste que habías bajado la potencia. Sí. Y que también habías pedido la discriminación horaria, que consiste en que hay un precio más bajo, ¿no?, en los horarios. ¿Cómo funciona esto? Sí, pedí la bajada de la potencia. Yo tenía 4.400 y ahora tengo 3.400, y después la discriminación horaria. Esto funciona de la siguiente manera. Hay una etapa del día que es valle y otra etapa del día que es alto. Entonces, el consumo valle va desde las 10 de la noche, ahora en invierno, desde las 10 de la noche hasta las 12 de la mañana del día siguiente, y el pico de consumo va desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche. Por lo tanto, si usamos la luz durante el periodo valle, vamos a ahorrar bastante dinero.
Si la gente no tiene problema con poner la lavadora o el lavavajillas por la noche, o bien durante la mañana hasta las 12 de la mañana, se va a notar mucho en la factura de la luz, mucho. Hoy mismo he recibido yo mi factura de la luz, la primera, que corresponde a 15 días de consumo, con la nueva comercializadora que he contratado y con la discriminación horaria. Echando cuentas así por encimilla, he ahorrado como un 20% en la factura. Contando que son 15 días y contando los consumos, he sacado las cuentas más o menos, y sobre un 20% de ahorro, teniendo en cuenta que ya con esta tarifa, quiero decir, con la tarifa antigua ya estaría pagando más dinero de lo que pagaba con la anterior. No sé si me estoy explicando. Sí, que incluso sin haber recogido las últimas subidas, tu tarifa antigua era superior a la que tienes ahora, que recoge las subidas de febrero y de enero. Eso es. De acuerdo, sí. Eso es. Entonces, tengo hoy la factura y os la desgloso así muy rapidín para que veáis más o menos cómo funciona. El término de potencia estoy pagando 5,96, me ha bajado como unos 2 o 3 euros. La energía de la parte número 1, que es la diurna, como si dijéramos, de las 12 de la mañana a las 10 de la noche, me marca que son 21 kilovatios disfrutados, con lo cual pago 3,13 euros. Y la energía de la parte 2, que es la nocturna, de las 10 de la noche a las 12 de la mañana del día siguiente, he consumido 75. O sea, he consumido casi 4 veces más en la segunda tarifa, ¿vale? Y he pagado solamente 4,35 euros. Hay una diferencia de 1,20 € aproximadamente, gastando casi 4 veces. Claro, es que el precio de la electricidad, según tengo entendido, es unas 3 veces inferior cuando lo haces en el horario valle. Sí, en el horario valle, sí, lo tengo ahora contratado a 0,05 el kilovatio hora. Y en el horario punta, claro, y en el horario punta está a 0,14, con lo cual es 3 veces por debajo del precio del horario punta. Lo único que hay que tener, pues eso, es cuidado con la lavadora, sobre todo si la ponemos con el agua caliente, lavavajillas, intentar hacer pues la comida del día siguiente pues por la noche, o los que tengan tiempo hacerlo antes de las 12 de la mañana. Sí, Teresa, el miedo que mucha gente tiene a bajar la potencia es que creen que no van a poder hacer la vida que hacían antes. Quiero decir que va a ser un impedimento muy grande, que no solamente va a ser un llevar cuidado y decir, bueno, pues en vez de poner la lavadora a las 12, voy a poner la lavadora a las 10:30 de la mañana, ¿vale? Sino que va a ser, pues eso, que voy a poner el horno o la encimera, o que voy a planchar y no voy a poder hacerlo porque se me va a ir la luz. ¿A ti te ha pasado en algún momento que te hayas quedado sin...? No, en ningún momento. Además, ¿no te parece curioso? Mi razonamiento, a ver, yo creo que siempre se contrata más potencia de la que se debe, en general. Pero mucha más. Sí, simplemente por el hecho de decir, no me voy a quedar corta, por si acaso. A ver, ese por si acaso nos está costando mucho dinero, mucho. Entonces, mi razonamiento fue el siguiente. Yo antes de tener la calefacción por gas, que la tengo ya hace unos cuantos años, por lo menos 10, nosotros nos calentábamos con radiadores. Y yo tenía 4.400 kilovatios contratados. Y si me calentaba con radiadores y llevo 10 años calentándome con gas, ¿por qué tengo que estar pagando lo mismo que cuando me calentaba con radiadores? Exacto, ese es el razonamiento que también hice yo para bajar la potencia en su momento. Sí, señora. Sí, me he cambiado mucho de los aparatos que tengo, que antes funcionaban con electricidad, al gas, ¿cómo puede ser que yo necesite la misma potencia contratada cuando estoy ya pagando gas por un servicio que antes me lo daba la eléctrica? Claro que sí. O sea que podríamos decir que a ti te ha salido redondo. A mí sí, a mí hasta ahora me ha salido muy, muy bien. Entonces, bueno, pues animo a la gente a que miren un poquito la potencia que tienen contratada, si efectivamente la pueden bajar, si pueden llevar esta tarifa de discriminación horaria a efecto,
si su ritmo de vida no les impide para nada hacerlo, pues la verdad es que es bastante recomendable. ¿A ti te ha supuesto algún cambio sustancial que digas, oye, es que realmente sí que me ha complicado algo la vida? ¿Ha habido alguna...? No, en principio no, porque nosotros, la verdad es que yo la lavadora la pongo muchas veces por la noche, muchas. A lo mejor no la ponía a las 10, a lo mejor la ponía a las 9, pero no me ha impedido para nada retrasar una hora la puesta en funcionamiento de la lavadora. La verdad es que no me ha afectado para nada. La plancha, pues el 90% de las veces también planchaba por la noche, por el día no puedo. Perdón, por el día no puedo. Y si tengo que hacer algo, bueno, incluso gente que trabaje por la mañana, les queda sábado y domingo por la mañana antes de las 12 para planchar. Tampoco es obligatorio planchar por la noche, ¿vale? Claro, pues sí, con un poquito de miramiento se puede ahorrar mucho dinero. Teresa, hemos finalizado con el tiempo para el día de hoy. Si te parece, la semana que viene, bueno, pues sí, también podríamos encontrarnos si tienes cosas que contarnos. Vamos, por mí encantadísima. Sí, podemos seguir hablando del consumo eléctrico y unos pequeños truquillos, aparte de lo que hemos hablado hoy de la factura, unos pequeños truquillos en el manejo de los instrumentos de cocina o eléctricos en casa, pues para poder seguir ahorrando un poquito más. Eso de instrumento ha quedado bien, muy musical. Muy bien, pues la semana que viene volveremos a escuchar a Teresa y volveremos a estar hablando de comisiones para ver si así entre todos hacemos un pequeño diccionario. Y ahora lo que toca es irnos con la primera de las consultas de nuestro particular doctor Antiusura. Bienvenidos a las recetas del doctor Antiusura. No, este no es un programa de cocina, aunque como el buen cocinar, todo lo que vas a escuchar lleva su preparación y su tiempo. Podrás realizar consultas, conocer los procedimientos de reclamación. Tendremos entrevistas y, como no, información a Antiusura en general. Hola amigos, bienvenidos a las recetas del doctor Antiusura, vuestro espacio de consultas en el que responderemos a las preguntas que semanalmente nos enviáis a nuestro correo electrónico. Pero antes de comenzar, me vais a permitir que os cuente brevemente los resultados de nuestro Silo Sucha del mes de febrero, mes que ha resultado ser de los más fructíferos hasta ahora, ya que se han conseguido recuperar la cantidad de 20.724 euros en comisiones bancarias indebidamente cobradas y 35.652 euros en primas de seguros igualmente cobradas de manera indebida. Todo ello suma la bonita cantidad de 56.376 euros, que vuelven a los bolsillos de sus legítimos propietarios, bolsillos de los que jamás debió salir ese dinero. Cabe destacar que el dinero recuperado hasta ahora y que hayamos contabilizado asciende a más de 1.200.000 euros, cifra escandalosa que vamos incrementando mes a mes y que demuestra una vez más que sí se puede. Como diría aquel americano, yes, we can. Foro Antiusura. Visítanos en www.foroantiusura.org. Bueno, pues una vez dicho todo esto, pasamos directamente a dar lectura a las consultas que nos habéis mandado esta semana. Concretamente dos hemos recibido. Pasamos a leer la primera de ellas. Nos la envía Cristina y nos dice: buenos días, he escuchado el programa de radio en el que ha intervenido y me surge una duda. Mi marido y yo firmamos una hipoteca en el año 2002 con el Banco de Santander y nos hicieron 3 seguros, 2 de vida y 1 de hogar. Los de vida, cuando pasaron unos años, los cancelé, y el de hogar les presenté un escrito y lo cambié de compañía. Y entonces quería saber si podría reclamarlo abonado por dichos seguros. Me dice que solicitaría antes la documentación de la póliza para ver si es correcta. Hombre, evidentemente no se puede reclamar seguros porque sí. Lo primero que hay que hacer es solicitar documentación para ver si estos seguros estaban debidamente contratados, y si es así, pues no hay nada que hacer. Y evidentemente, si no existe documentación, no existe póliza, no existen condiciones generales ni particulares, pues hay que iniciar el procedimiento de reclamación habitual,
el que está explicado en el foro, y procederé evidentemente a reclamar la devolución de lo indebidamente pagado. Bueno, lo primero que procede es que solicites la documentación pertinente y posteriormente se verá si está bien contratado o no. Bien, pasamos a otro segundo correo. En esta ocasión nos lo envía José y me dice: yo tengo una consulta. A ver, una vez que el Banco de España emite un informe favorable, en teoría el banco o hace caso al BDE, al Banco de España, o todo lo contrario, hace caso omiso. ¿Cómo ves reclamar ante la figura del defensor del cliente en caso de que el banco no quiera reducir la deuda o abonar las cantidades? Creo que las resoluciones del defensor son vinculantes. De hecho, he presentado una reclamación por los intereses que me faltan a mi reclamación, bien argumentado, bastantes y bien expuestos, eso sí, al objeto de impedir que Santander Consumer haga valer los suyos. ¿Puede ser una vía antes de la judicial? Bueno, puede ser una vía. A mi entender, el defensor del cliente, a pesar de que dicen que sus resoluciones son vinculantes para la entidad, no así para el cliente, al final no deja de ser nada más que un empleado del banco. Yo no me acabo de creer que falle a favor del cliente porque sí. Tendría que estar muy claro. En cualquier caso, con una resolución del Banco de España favorable, yo creo que sobra el acudir al defensor del cliente. Ahí lo que procede es darle un ultimátum a la entidad para que se allane ante la resolución del Banco de España, o de lo contrario iniciar la vía judicial. Yo creo que si no se allanó antes de tener la resolución del Banco de España, ya no se va a allanar porque el defensor del cliente haga alguna gestión. Yo no me lo creo, desde luego. Yo iría directamente a la vía judicial. Estás escuchando las recetas del Dr. Antiusura. Si deseas enviar tus consultas, escríbenos a doctorantiusura@gmail.com. Siente la magia de tu radio. FAO Radio. Continuamos en las recetas del Dr. Antiusura y dando respuesta a las inquietudes que planteáis vosotros, nuestros socios, nuestros compañeros de foro, nuestros amigos, dando respuesta a las inquietudes que planteáis, digo, en el foro. Son muchas las consultas jurídicas que nos soléis hacer y nosotros no somos capaces de responder a ellas porque no somos abogados. Entonces hemos pensado en este apartado de las recetas del Dr. Antiusura plantear semanalmente pues una serie de cuestiones a los abogados colaboradores de Acusa de Luis de Trelles, y ellos nos darán cumplida respuesta a todas aquellas preguntas que podamos plantearles. Problemas con las comisiones bancarias, problemas con las tarjetas de crédito, problemas con los descubiertos de tus cuentas, problemas con tus seguros bancarios. FAO Radio, la radio con información antiusura. Bueno, pues tenemos con nosotros hoy, en esta ocasión, a uno de los abogados colaboradores con Acusa, en este caso de Santiago de Compostela, don Daniel Ferreiros López. Como digo, tiene despacho profesional en Santiago de Compostela y su radio de acción, bueno, lo más cercano lógicamente sería en Galicia, zona de Asturias y zonas incluso de Castilla y León. Buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes, Ricardo. Bueno, te robamos unos minutos porque nos gusta entrevistar a nuestros abogados y hacerles unas cuantas consultas, sobre todo de dudas que se plantean en el foro, bueno, pues de nuestros compañeros, nuestros socios, que tienen dudas y jurídicamente nosotros tampoco estamos capacitados como para dar respuesta profesional. Por eso, pues, nos vais a permitir, los abogados de Acusa, que de vez en cuando recurramos a vuestros conocimientos. Supongo que no te importará, ¿verdad? Es un placer colaborar con vosotros. Gracias, Daniel. Bueno, mira, en esta ocasión vamos a hablar, si te parece, del tema de tasas judiciales, porque hay un pequeño vacío ahí, hay un pequeño problema de entendimiento de muchos de nuestros socios. Vamos a ver, las tasas judiciales
cuando nosotros queremos demandar a una entidad, lógicamente las tasas las tenemos que pagar. Pero, ¿se pagan siempre las tasas judiciales o solamente dependiendo de las cantidades reclamadas? ¿De qué depende exactamente las tasas judiciales? Las tasas dependen del que inicia el procedimiento. El que inicia el procedimiento tiene que pagar las tasas, que es precisamente lo que se abona es el ejercicio de la potestad jurisdiccional, independientemente de la cuantía. Y bueno, se pagan tasas por los procedimientos que legalmente se establece que hay que abonar las tasas, que son los procesos declarativos y civiles y ejecución de títulos extrajudiciales, como pueden ser laudos arbitrales, la solicitud del concurso, la interposición de un recurso contencioso, la interposición de un recurso extraordinario por infracción procesal, recursos de apelación, recursos de suplicación y casación en el orden social y la oposición a la ejecución de títulos judiciales. Bueno, pero en este caso, en esta ocasión vamos a centrarnos en cuando nosotros queremos demandar a una entidad por una serie de cobros indebidos, y ya tenemos una resolución en firme del Banco de España que dice que ha habido malas prácticas bancarias y nosotros nos decidimos, o que ha habido un seguro indebidamente cobrado, y nosotros decidimos que queremos demandar a la entidad reclamando esas cantidades. Bueno, supongo que la tasa judicial es fija, es un precio fijo que ha tasado la ley y eso hay que pagarlo. Bien, ¿qué ocurre si nosotros ganamos el procedimiento? Es decir, ganamos el juicio, lo ganamos a la entidad y la entidad es condenada a que nos pague y a las costas judiciales. ¿Nosotros recuperamos esa tasa judicial o no la recuperamos? Si la estimación de nuestras pretensiones es íntegra, sí, evidentemente, eso es un importe que se incluye dentro de las costas procesales y sería recuperado al final del proceso si se consigue la condena en costas de la parte demandada, y la condena en costas de la parte demandada, por lo que establece la ley de enjuiciamiento civil, pues se consigue cuando sus pretensiones, o sea, cuando nuestras pretensiones son íntegramente estimadas y por lo tanto los motivos de oposición que ellos han alegado pues no han sido estimados. En el caso de que hubiera una estimación parcial, cada uno sería responsable de sus costas. Y en ese caso no recuperaríamos las tasas. Incluye las tasas judiciales. Bien, es que es una controversia que teníamos en el foro en cuanto a si se recuperaba ese dinero en costas o no. Vale, muy bien. Pues aclarado este tema, me gustaría también hacerte una consulta en cuanto al tema de consignación del dinero en un juzgado, es decir, la consignación judicial. Se están dando varios supuestos, sobre todo con gente que se niegan a pagar las comisiones estas improcedentes que aplican las entidades por pagar tarde un recibo de una hipoteca o de un préstamo, etcétera. Entonces, se está recurriendo a las consignaciones judiciales después de intentar hacer una imputación de pagos en la entidad. Bien, dice el Código Civil en su artículo correspondiente que las imputaciones se realizan cuando hay varias deudas o más de una deuda de las mismas características, y entonces el cliente puede, hablando extrajudicialmente, puede elegir a cuál de las deudas va destinado su dinero. Bien, cuando la entidad se niega a aceptar esa imputación es cuando la gente se va al juzgado y consigna o solicita consignar un dinero en el juzgado. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en una consignación judicial de un procedimiento, de una hipoteca, de unos recibos hipotecarios? Se consigna el dinero, pero la entidad, los juzgados suelen tardar bastante en comunicar a la entidad que ese dinero está ahí a su disposición, con lo cual fácilmente nos podemos ir a los 90 días de mora y la entidad puede perfectamente iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria por impago de los recibos correspondientes, cuando no existe tal impago porque está depositado en el juzgado. ¿Qué ocurre en esos casos, Daniel? Bueno, en ese caso nosotros lo que tenemos que hacer es alegar las consignaciones que hemos hecho
ante la demanda ejecutiva que presente la entidad. La entidad irá a un proceso ejecutivo para ejecutar la deuda que tiene derivada de la hipoteca y bueno, normalmente el procedimiento de ejecución no suele tener muchos motivos de oposición y este es uno de ellos. Nos permite alegar la liberación de los importes que hemos abonado desde la fecha en que los hemos abonado en el juzgado. Entonces eso restaría sobre la cuantía sobre la que nos pretenden ejecutar. Ignoraría la deuda. Sí, sería conveniente, evidentemente, una vez que nosotros consignamos el dinero en el juzgado, sería conveniente hacer llegar a la entidad, mediante de alguna manera fehaciente, el documento que indique que nosotros hemos consignado ese dinero en el juzgado, para que tengan conocimiento y además que nosotros tengamos constancia de que la entidad se ha enterado que tiene allí el dinero, al margen de que el juzgado también se lo comunica. Lo digo porque como el juzgado suele tardar pues incluso 3 meses, se han dado casos de tardar en comunicar al banco esa consignación. Entonces nosotros sí que podemos hacerlo mediante burofax o bien incluso personándonos en la oficina y que nos sellen la carta de entrada, y se da por supuesto que tienen conocimiento de esa consignación a partir de ese momento, ¿no? Sí, efectivamente. Pues nada, pues aclarado el tema. Bueno, quería preguntarte también, Daniel, cambiando de tema totalmente, y nos vamos al tema de embargos de salarios. Cuando hay una sentencia condenatoria hacia alguno de nuestros socios, de nuestros compañeros, hay dudas en cuanto a... Bueno, está claro que hay marcados unos baremos, hay unos mínimos a embargar, según el salario mínimo interprofesional, etcétera, etcétera. Pero hay dudas en cuanto a las pensiones y en cuanto a las ayudas ofrecidas por el gobierno, en cuanto al paro. Esto es embargable y con el mismo rasero que un salario normal de nómina. Sí, en cuanto exceden del salario mínimo interprofesional, pues sí. Lo que pasa es que las ayudas casi en ningún caso van a superar estas cuantías. En el supuesto de las pensiones no habría ningún problema. Es decir, las proporciones se aplican en la misma cuantía a partir del salario mínimo interprofesional. Hasta el segundo importe igual, pues embargaría en un 30%, en lo que supere el triple del salario mínimo interprofesional, pues embargaría el 50%, sí. Y así de acuerdo con la ley de enjuiciamiento civil, que es algo tasado y sin ningún... Sí, eso está claro, no es, ningún tipo de duda. Eso en cuanto al embargo, en cuanto a las cantidades, sí estábamos seguros. Lo que no sabíamos era que si las pensiones también eran consideradas como salario embargable, y lo dice expresamente. Lo dice expresamente. Es inembargable el salario, el sueldo, la pensión, retribución o su equivalente, en cuanto no excede esas cuantías. Aunque exceda, si tienes una pensión de más de 645 euros, pues se podrá embargar el 30% que supere ese 645. Hay un criterio moderador en el mismo artículo, que bueno, por situaciones de cargas familiares, evidentemente no es lo mismo hacer frente a la vida diaria con un salario mínimo interprofesional para una persona que no tenga cargas familiares que para una persona que tenga 2 hijos, evidentemente. Entonces permite aplicar una rebaja de entre un 10 y un 15% de los porcentajes que están establecidos en esa misma norma. Pero esto lo decide el juez, lógicamente, ¿verdad? Sí, bueno, es el secretario judicial. El secretario judicial. De las ejecuciones y los embargos es un trámite que lleva el secretario judicial. De acuerdo. En cuanto a bueno, pongámonos en el peor de los casos, que ya hemos sido embargados, estamos pagando con nuestro salario el embargo, la sentencia esa que nos embarga el salario, y acabamos de pagar lo que la sentencia establecía en su momento. Es decir, la sentencia dice que debemos de pagar 5.000 euros y que vamos a ser embargados hasta el pago total. ¿Por qué ocurre que una vez que hemos finalizado o que estamos a punto de finalizar esos pagos, resulta que la entidad demandante, es decir, los que nos han demandado, solicitan una revisión
de intereses y costas. ¿Esto qué es, Daniel? Bueno, la revisión de intereses, pues básicamente es que, igual que en cualquier otra deuda, en cuanto tú no la hayas abonado completamente, el remanente sigue generando intereses, porque esa persona que tiene una deuda que ha sido declarada, que ha sido estimada y que ha sido por un juez, hay una resolución que establece que esa deuda era cierta, pues ese capital principal sigue generando intereses, que no son los mismos ya que cuando se dictaron sentencias, porque por ejemplo tú pasas la demanda y a ti te demandan por 5.000 euros y el 30% que se estima parcialmente para intereses y costas. Si ese 30% que te han calculado en la demanda no ha sido suficiente, ellos evidentemente tienen derecho a saldar el total de la deuda y hacer una nueva revisión sobre eso, pero para hacer cálculos, quiero decir, no es que se vaya a dictar una resolución y cambiar de parecer sobre el sentido de la misma. Simplemente son, digamos, cálculos aritméticos. Sí, y luego simplemente esos intereses se corresponden con el periodo que va desde el momento de la sentencia hasta que efectivamente se termina de pagar la deuda, ¿no es eso? Eso va desde el momento de la sentencia en que se condena a una persona a pagar, pues, 5.000... Sí, X dinero, sí. Más 1.000 y pico de intereses. Eso era lo que debías a fecha de la sentencia. Claro. No es lo que debes a fecha de la sentencia. El demandante no ha cobrado. Ha cobrado el último día de pago que a ti te han embargado. Entonces, ya. Ese tiempo se ha seguido generando el interés de demora. Pues, eso es así. Sí. Pues muy bien, Daniel. Nos has aclarado unos cuantos temas. Es un placer hablar contigo, la verdad. Te explicas de forma coloquial y de forma que nosotros lo podamos entender, que somos legos en la materia. Y ha sido un auténtico placer hablar contigo, Daniel. Igualmente, Ricardo. Te emplazamos a más días. Aquí tenéis para lo que queráis. Muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo. Venga, un abrazo. Estas fueron las recetas del doctor Antiusura. Hasta la próxima emisión. Si deseas información o tienes alguna consulta, envía tu correo a doctorantiusura@gmail.com. Tus dudas serán atendidas. FAU Radio. Te damos lo que quieres escuchar. Bien, amigos, continuamos en FAU Radio. En este último bloque, ya para finalizar, no quiero dejar pasar la oportunidad de comentar un par de noticias aparecidas esta misma semana en prensa, en referencia a sucesos ocurridos. Concretamente, uno de ellos dice que un cobrador del FRAC ha sido embestido por una persona a la que perseguía con un toro mecánico, una maquinita de estas de levantar palés. La noticia concretamente dice así: una persona a la que un cobrador del FRAC seguía en Villarrobledo, Albacete, para reclamarle una deuda, ha embestido con un toro mecánico industrial contra su vehículo, por lo que ha tenido que ser trasladado en estado crítico al Hospital de la Población, según han confirmado fuentes municipales. Los hechos han ocurrido este mediodía en la calle Cabo Vecinas y el cobrador ha resultado herido al quedar aprisionado entre su vehículo y la fachada de una vivienda en la calle en la que había estacionado. El cobrador se encuentra ingresado en estado crítico con politraumatismo, aunque estable, según han señalado fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Además de los equipos médicos, hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de la policía local que han tomado declaración al agresor, que ha sido detenido.
Bueno, no podemos aplaudir evidentemente esta forma de actuar de este ciudadano, y naturalmente la violencia no genera más que más violencia, y debemos evitar esta por todos los medios. Así que un suspenso para este ciudadano, y deseamos que se recupere el cobrador del FRAC y que cambie de oficio cuanto antes, porque es evidente que su oficio es un oficio de riesgo elevado. Por cierto, este suceso, que ha tenido lugar en Villarrobledo, en la provincia de Albacete, se suma al incidente acaecido la semana pasada en esta misma localidad, en la que un concejal del ayuntamiento le dijo a una joven ciudadana de esa localidad que se había acercado al ayuntamiento a solicitar uno de los puestos de trabajo que esa entidad ofertaba, ya que tenía una niña recién nacida y quería solicitar el puesto para darle de comer a la niña. Bueno, en fin, estas cosas que lamentablemente pasan hoy en día, ¿no? Y el concejal, sin ruborizarse siquiera, le soltó que tenía dos opciones: una, dar a su hija en adopción, y la otra, con palabras textuales, que se podía meter a puta. En fin, no tengo calificativos para describir a este ciudadano concejal del ayuntamiento de Villarrobledo, insisto, en la misma localidad donde se ha producido este nuevo hecho lamentable con el cobrador del FRAC. Quiero hacer mención a otra noticia que ha aparecido hoy mismo en prensa, que sí que nos afecta directamente a todos los participantes del foro antiusura y a los socios de Acusa, y es que los jueces dan por fin vía libre a no pagar la cláusula suelo durante el proceso que se inicie contra la entidad para reclamar la eliminación de la cláusula. Voy a leer la noticia en íntegra porque merece la pena. Suponga que su contrato hipotecario contiene una cláusula suelo que podría anularse judicialmente por abusiva y que está planteándose demandar al banco. El proceso podría durar años. Por ejemplo, si vive en Madrid, se encontrará con la desagradable sorpresa de que están señalando fechas solo para la audiencia previa para 2015. El resultado es que en principio tendría que seguir pagando la cláusula durante todo ese tiempo, y existe una alta probabilidad de que, si el juzgado correspondiente sigue el criterio del Tribunal Supremo, no recupere las sumas que haya pagado durante ese tiempo, a pesar de declararse la nulidad de la cláusula. Sin embargo, existe una opción que permite salvar este problema: solicitar como medida cautelar, junto con la demanda, la paralización de la cláusula durante el proceso. Si bien algunos juristas se han mostrado reticentes a contemplar esta posibilidad, basándose en la falta de cumplimiento de los requisitos que exige la ley de enjuiciamiento civil, cada vez son más los jueces que se inclinan a favor del cliente y le protegen ante la posible pérdida de un dinero pagado injustamente. Tal es el caso del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, que consolida una nueva puerta a los afectados por las cláusulas suelo. A través de un auto, el juzgado reconoce a un cliente bancario la posibilidad de paralizar la aplicación de la cláusula como medida cautelar durante el proceso. El Tribunal Supremo dictó el pasado 9 de mayo de 2013 una polémica sentencia en la que se introdujo un criterio poco alentador para los consumidores. El fallo solo concedió la eliminación de la cláusula suelo desde aquel momento en adelante, sin reconocer a los afectados por aquel caso concreto la devolución de las cantidades ya pagadas. En definitiva, aquel fallo sentó la no retroactividad de los efectos de la nulidad. Es precisamente esa alta probabilidad de no recuperar el dinero perdido durante el proceso la que lleva al responsable de este auto a conceder al cliente la medida cautelar. Según recuerda el auto, para conceder la medida cautelar es necesario que exista, entre otras cosas, apariencia de buen derecho, es decir, que existan indicios suficientes para considerar que la sentencia que resuelva el caso lo hará a favor del demandante. Además, es preciso que exista peligro por la mora procesal, es decir, peligro de que el resultado de la sentencia no pueda cumplirse en el momento en que ésta se produzca. El auto fija que se da con claridad esa apariencia de buen derecho, dada la multitud de resoluciones que estiman la nulidad de este tipo de cláusulas si no cumplen los requisitos de la incorporación que fija el Tribunal Supremo en su sentencia del 9 de mayo de 2013. Más complicado es entender cumplido el peligro por la mora procesal, siendo inexistente la posibilidad de que la entidad no pueda pagar, aunque los tiempos revueltos
en los que nos encontramos no dejen tranquilo a nadie. Sin embargo, el juez da una vuelta de tuerca a la norma y reconoce que sí existe un peligro de mora procesal impropio, dado que existe una alta probabilidad de que no se devuelvan las cantidades ya pagadas. Así lo recoge la sentencia del Supremo. Ello supondría que durante todo el proceso y hasta el momento del fallo, el demandante pagará indebidamente. En este sentido, el peligro es más que obvio, pues el Supremo protege contra una devolución de cantidades ya cobradas a pesar de declarar la nulidad de la cláusula, es decir, a pesar de darle la razón a la parte actora. La única forma de evitar esta situación es, por tanto, precisamente suspender el abono de estas cantidades para que no se cobren, y no habiendo sido cobradas, si se declara la nulidad, no se producirá el daño de la no devolución. En definitiva, la medida cautelar solicitada no solo es legal, sino que se incluye en el catálogo indicado en el artículo 727.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En cuanto a la caución que debe presentar el cliente, una especie de garantía, el juez la fija en 50 euros, teniendo en cuenta que el no abono durante un tiempo de las cantidades que corresponderían de aplicar la cláusula suelo no puede provocar un gran daño a la entidad financiera. A ello se suma la solidez jurídica de la petición. En Madrid, la concesión de medidas cautelares de este tipo puede tardar unos 3 meses en concederse desde el momento de la demanda. Como contrapartida, si el cliente no gana el juicio, tendrá que desembolsar la cantidad que dejó de abonar durante el proceso, aunque según fuentes jurídicas, cuando se concede la medida cautelar hay una cierta certeza de alrededor de un 80% de que el proceso se solucionará a favor de quien la obtiene. Bueno, pues como veis, buenas noticias en principio, en referente al controvertido tema de la cláusula suelo para casos en los que vosotros queráis demandar a la entidad judicialmente para conseguir la eliminación de esta cláusula suelo. Siempre junto a ti, siempre donde estás tú. Así es tu radio. FAU Radio. Bien, amigos, ha llegado la hora de despedirse y de desear que hayáis disfrutado con esta emisión al menos tanto como lo hemos hecho nosotros preparándola. Os ruego que sepáis disculpar nuestros errores y prometemos que intentaremos mejorar con el paso del tiempo y de los programas. No seáis muy duros con nosotros en vuestras críticas. Gracias a mis compañeras Nuria y Teresa, y gracias también a don Daniel Ferreiros, que nos ha deleitado con sus conocimientos jurídicos, siempre interesantes, y sobre todo muchas gracias a vosotros por estar ahí al otro lado de los micrófonos. Os emplazo a que nos escuchéis en la próxima emisión, que será el próximo jueves a las 21:30 horas. Nada más, hasta aquí la emisión de hoy, 6 de marzo de 2014, desde FAU Radio. Adiós, amigos, ha sido un auténtico placer. ¿Problemas con las comisiones bancarias? ¿Problemas con las tarjetas de crédito? ¿Problemas con los descubiertos de tus cuentas? ¿Problemas con tus seguros bancarios? FAU Radio, la radio con información antiusura.